Gracias Diputado, a ti, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Particularmente a ti te hemos visto muy movido en la agenda de los derechos humanos, además que eres presidente, Me corresponde, es mi obligación. Sí, así es, de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México, pero de pronto poner el dedo en el renglón de ciertos grupos vulnerables que como no están vulnerados en su movilidad, en su salud, visiblemente, porque Así a veces es. una persona que no escucha o que no puede hablar, pero que está perfectamente sana de todo, nos parece casi no una parte de la sociedad vulnerable, pero lo son. Y esta agenda es muy importante. Pues sí, hace 3 meses platicaba contigo del Parlamento de Personas con Discapacidad, este ejercicio inédito en nuestra ciudad, en nuestro país y en América Latina, la posibilidad de conjuntar personas que viven con todo tipo de discapacidades, que trazan una agenda legislativa y que de manera vinculatoria a un Congreso se lo proponen para que le dé continuidad y apruebe las reformas necesarias. Esta iniciativa de la que estamos hablando, el Observatorio Regulador de Lengua de Señas Mexicana, proviene justamente de la iniciativa de 2 parlamentarios, la doctora Itzel Moreno y César Escobedo. Los dos son, además de activistas académicos, son personas que viven con discapacidad auditiva y que impulsan la cultura de la lengua de señas. Porque hay que decir una cosa muy importante, las personas que se comunican a través de la lengua de señas no es que hablen español con las manos, es que es un idioma aparte. Claro. Es un idioma distinto y por tanto idioma. es una cultura. Y yo te pregunto, y te lo pregunto con una ignorancia real, ¿es un idioma universal? ¿Una persona que se comunica en lenguaje de señas en español lo puede hacer de la misma forma con alguien de habla alemana? No, desgraciadamente no, y por eso es importante contar con un observatorio regulador. En el caso de México contamos con la lengua de señas mexicana. Sí. En el resto del continente existen particularidades, es decir, ni siquiera una persona de México puede comunicarse plenamente con una persona de Bolivia a través de la lengua de señas. Los bolivianos, por ejemplo, utilizan la lengua de señas americana, que es la misma que utilizan en Estados Unidos, pero aquí hemos desarrollado una propia lengua de señas y no existe un centro regulador, y lo que estamos proponiendo es un observatorio para impulsar la capacitación, para contar con materiales didácticos y por supuesto para preservar esa cultura. Recordemos que cada idioma es una cultura nueva. Sin duda. Y como tal necesitamos hacer entender a la gente que una persona con lengua de señas accede a esta forma de comunicación, inclusive sin saber leer, sin saber escribir. Por eso es que este nuevo desarrollo de tecnologías, donde por ejemplo lo que estamos diciendo tú y yo aparece subtitulado abajo, no siempre funciona para las personas sordas, porque no saben leer y escribir y aprendieron a comunicarse a través de la lengua de señas. Las televisoras y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en este ámbito. Los gobiernos ahora estamos obligados a que en todos nuestros comunicados exista accesibilidad en la forma en la que comunicamos, por esta misma razón. Son personas que su principal limitante es la educación. Así es. Porque no se educa con una perspectiva clara de la forma en la que ellos se comunican. Y al mismo tiempo su entorno es completamente ajeno a su propia cultura que desarrollan quienes sí tienen la posibilidad de acceder a esta forma de comunicarse. Además nos enfrentamos a un doble reto, porque lo que ha sucedido es que en vez de que la sociedad mexicana abramos espacios para la inclusión con este tipo de iniciativas, por ejemplo, animando a más personas a que se especialicen en este tipo particular de traducción, que además ayudaría a muchísimas personas, porque no nada más son las que viven, las que vemos o a las que nos podemos acercar en las grandes urbes, también están las comunidades indígenas, también, o sea, es esa parte de la población que en realidad vemos muy poco. Y digo, los enfrentamos a retos todavía más grandes, porque recientemente conocí a una persona sordomuda que lo que hizo fue aprender a hablar y a modular su voz, aún sin escuchar. Es una cosa muy grave. Para poderse comunicar con su sociedad. Y eso te habla de eso exactamente. Y es que esa era la técnica que se utilizaba antes para lograr que estas personas pudieran comunicarse con su entorno. Lo que se ha descubierto es que en lugar de generar un desarrollo educativo en las personas sordas, más bien les genera la obligación de comunicarse de una forma que ni ellos comprenden. Tú lo dices muy bien.
logran articular sonidos, palabras, sin escucharse. Exacto. Pues y entonces la comunicación no es idónea de esa manera. Necesitamos todavía romper muchas barreras, necesitamos generar una educación bilingüe al respecto. ¿Qué datos duros tenemos? ¿Cuántas personas tienen que vivir comunicándose de esta forma y cuántos traductores certificados tenemos? Mira, el principal problema es que no hay cifras muy claras, porque muchas familias aún esconden a sus hijos. Porque hay un estigma. Porque hay un estigma. Sí, claro, por la discriminación, sobre todo la discriminación laboral. Completamente. Y sobre el tema de los intérpretes de lengua de señas, anteriormente el gobierno federal los certificaba, pero no existe un curso, un modelo educativo muy claro que le permita a las personas certificarse como profesionales de la interpretación. Oye, Temístocles, pero tampoco existe una campaña de sensibilización y visibilización de este sector de la sociedad. Te pregunto ya para despedirnos, ¿la habrá? La habrá, estamos trabajando con el Instituto de Personas con Discapacidad de la ciudad. Este proyecto se ajusta a los objetivos que ellos han establecido. La intención es que la Secretaría de Obras construya este centro regulador y que quien lo encabece, quien lo coordine es el Instituto de Personas con Discapacidad. En la ciudad tiene que crecer presupuestalmente en materia de derechos humanos. Es un tema de progresividad y desde el Congreso estamos luchando para que el presupuesto permita campañas de visibilización. Sí, pues la verdad es que honor a quien honor merece. Y si alguien sí está luchando en favor de los derechos humanos en México es esta parte del Congreso de la Ciudad de México. Gracias Temístocles Villanueva. Esperamos poderlos acompañar con este proyecto siempre que sea necesario. Gracias. Gracias.